Eh, Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dios los bendiga con toda bendición desde lo alto, nuestro Señor Jesucristo. Este estudio se llama En aquellos días. Estos días. O sea, así se llama, en aquellos días, estos días. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que escuchan estos estudios. Como siempre, deseo toda bendición del Altísimo para cada uno de ustedes, sea creyente o no, ya que la finalidad de estos tratados o estudios es hablar de revelaciones y misterios, de los cuales muchos de nosotros sabemos, o no sabemos nada, pero que Dios nos da para estar preparados, apercibidos y enterados de los planes de nuestro Dios para estos tiempos difíciles. Los tiempos difíciles no son las cosas desastrosas que están pasando en el mundo. Esas amenazas de guerra nuclear, robos, asesinatos, inmisericordias, drogadicciones, pandemias, hambres, huracanes, tsunamis, terremotos, meteoritos, tornados, heladas y todos esos males que hoy tenemos encima en el mundo no son la verdadera amenaza, ni son casuales. Ya estaban predichos por Dios. Los advirtió el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versos del 5 al 12. Y dice ahí el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, que todo esto suceda. Bueno, se los voy a leer como nosotros lo entenderíamos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán y oirán de guerra y rumores de guerras. Fíjense, o sea, pongan atención, que no se turben, que no se espanten, que no tengan temor, porque es necesario que todo esto suceda, acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, si ponemos atención a cada palabra dicha ahí, nos daremos cuenta que el problema grande ahí, para este tiempo, son las religiones organizadas. Porque dice antes eso, en aquellos días, o sea, estos días. Así que los problemas, el problema grande ahí para este tiempo son las religiones organizadas, que se dicen cristianas. Ojo, no estoy diciendo nada contra las gentes que han sido atrapadas en esas religiones, engañándolas y seduciéndolas con mentiras. O sea, mentiras de ellos. Pero de ellos, de la gente, no digo que sean culpables del problema. Estoy hablando de las jerarquías, que saben bien que Dios o Jesús jamás les mandó predicar una religión, pues ni siquiera están autorizados por Dios para enseñar o predicar el evangelio verdadero, mucho menos para decir, Dios me dijo, Dios me mandó, venimos en nombre de Dios. Recuerde, dijo que vendrían muchos en su nombre diciendo, nosotros, porque vendrán diciendo, nosotros representamos a Cristo Jesús. Usted vea como
Los católicos dicen que el Papa representa al Señor Cristo Jesús. Bien, todo eso es mentira y engañan a la gente haciéndoles creer que Jesús nuestro Señor los envió. Pero el Señor Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy Jesús. O sea, Él dijo, ¿vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy Jesús? No. Mire usted, muy poquitos dicen ser Jesús, nuestro Señor. Muy poquitos. Pero mire, Él dijo muchos, entonces no son esos poquitos. Así que no dirán, soy Jesús. Bueno, fíjese bien que Jesús dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, no yo soy Jesús. Sí, dirán, yo soy el Cristo, no que dirán, yo soy Jesús. Más bien dirán, el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo es una persona que dice que está ungida con el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo. Y dice, vi a Dios, Dios me habló, Dios me mandó, Dios me dijo, soy lleno de Espíritu Santo. Ese es el que se dice ser Cristo, pero miente si niega la verdad de Dios. Así que, si sus acciones no concuerdan con las del Señor, o las del apóstol Pablo, o Pedro, o alguno de ellos, es falso Cristo, falso ungido. Pues Pablo, por ejemplo, sí tenía el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Marcos capítulo 4, Marcos 4, 18 al 19. Ponga atención. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, fíjese para qué. Él es un ungido, o sea, Él es el Cristo. Esto lo dice el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Fíjese para qué lo ungió, para dar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio eterno de Dios. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? A consolar pues a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A decirles a los que están presos del pecado que están libres. Que pueden estar libres. Dice, y vista a los ciegos. O sea, a hacer que aquellos, no a los enfermos, así prácticamente no. El Señor está hablando aquí, y vista a los ciegos. ¿A cuáles ciegos? A los que no entienden a Dios. También curó ciegos. O sea, lo hace en el espíritu y lo hace en lo físico. Amén. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. A enseñarles que no son propiedad de nadie, sino solamente de Dios. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Ahora mire, esto lo dijo el profeta Isaías, profetizando del Cristo. Y aquí tenemos a Jesús, nuestro Señor, diciendo, hoy se cumple esta escritura. ¿Ven? ¿En dónde se cumplía? En Él se estaba cumpliendo ahí la escritura. Y pregunto yo, ¿hizo Pablo lo que está escrito allí como lo hizo el Señor Jesús? Sí, ciertamente lo hizo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Estos de las religiones son falsos ungidos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores, que engañan a la gente. Y cuando la gente se decepciona de Dios por culpa de los engañadores, hijos de Satanás, esta gente engañada pierde el amor, se enfría el amor de ellos hacia Dios porque le creen injusto. Pues ellos dieron todo el amor que tenían a su pastor, profeta, apóstol o lo que diga que es esa persona, y confiaron su vida a ellos y pusieron su fe en ellos. Pues fueron engañados que estos eran como los apóstoles, verdaderos, ¿verdad?
Miren, vamos a ver el engaño de estos falsos ungidos o falsos cristos. Usted lea su propia Biblia y vea si Jesús o alguno de sus apóstoles, cuando enseñaban a la gente, bailaban. ¿Hacían eso? No, seguro que no lo hacían. La única vez que se menciona que cantaron es después de la cena de la Pascua, o sea, la última cena. Pero ninguno de ellos bailó, ni se revolcó en el suelo. Nada de eso hicieron, no hicieron circo, ni hablaron en lenguas. Nunca lo hicieron. Mientras Jesús estuvo con ellos, nadie, creo yo, conoce mejor todas las lenguas humanas y de ángeles que Jesús nuestro Señor. Y Él nunca habló en lenguas delante de la gente. Seguro que no lo hizo. Pablo tampoco lo hizo. Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ve, se lo traduzco. Si yo hablara lenguas humanas y de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Soy un estorbo hablando en lenguas, en pocas palabras. ¿Ven? Él nunca lo hizo, pero sí explicó para qué eran las lenguas y también dijo que él sabía lenguas más que muchos. Y eso era verdad. Ahora, en 1 Corintios 14, capítulo 14, verso 1 al 7, explica para qué son las lenguas. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo, ponga atención, que profeticen, porque el que habla en lenguas y que es profetizar también es predicar. Pero aquí está hablando de la profecía en sí, del don de profecía, sobre todo que profetice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, o sea, él solo se enaltece, o sea, él solo se ayuda, pues. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, o sea, que las hable y las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, que es una especie de guitarra, si no dan distinción de voces, o sea, sonidos como debe ser, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Amén. Vean, da un ejemplo claro físico de que si eso no funciona, pues ¿cómo funcionarán las lenguas si no se sabe lo que están diciendo? Ahí explica Pablo del don de lenguas, para qué sirve y cómo debe usarse. Pero los falsos ungidos hasta lo gritan, aunque no saben ni lo que están diciendo, para que diga la gente, es un ungido del Espíritu Santo. Y la verdad es que los brujos también hablan en lenguas y no están ungidos del Espíritu Santo. Al contrario, están ungidos del espíritu del diablo. Y estos engañadores están ungidos por el Espíritu de Dios. Hermanos, Dios no honra a los engañadores y mentirosos, los aborrece. Vea usted que no digo mentira. Eso está probado y es verdad. Son falsos ungidos o verdaderos ungidos, pero del diablo. Los falsos ungidos se llenan la boca diciendo, Dios me dijo, Dios me mandó. Si Dios les hubiera enviado o los hubiera mandado, se portarían como Pedro, Pablo
o los otros apóstoles. No dirían mentira, ellos no decían mentira, no humillaban a nadie, no maldecían a nadie, no retaban a Satanás, no exigían nada a nadie. Ellos aclaraban cualquier duda, por difícil que fuera. No inventaban respuestas ni falsas doctrinas o fábulas para justificar su desconocimiento de Dios, ni mandaban callar al que preguntaba. Pues el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, nuestro Señor, estuvo en ellos y estará en cada enviado de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 8, lo confirma diciendo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Pero estos falsos cristos, sean de la religión que sean, siempre están diciendo: nosotros estamos en la verdad, pero sus hechos y doctrina dicen lo contrario. La verdad nunca estará en una religión organizada, por la simple razón que el Señor Jesús nunca se alió a ninguna. Ya había por lo menos 4 religiones en Israel en sus días, y no fue a ninguna de ellas. Se las menciono, nada más para que tenga una idea. Eran los fariseos, eran los saduceos, eran los helenitas y eran los celotes. 4, ahí las tienen. Pero Jesús no fue a ninguna de ellas, no se alió con ninguna de ellas, ni autorizó ninguna. Pero más bien Él dijo: donde estén 2 o 3 alrededor de mi palabra, ¿qué es su palabra? La verdad. Donde estén 2 o 3 alrededor de la verdad eterna, dice: ahí estaré yo. Ahora conozca usted qué es su palabra. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. ¿Cierto? Bien, mire, Jesús dice que su palabra es eterna, porque dice: puede pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasa. O sea, no pasa de entrar, no, sino que no se termina. Sí, y dice: mi palabra. Entonces la palabra de Jesús es la palabra eterna de Dios. Correcto. A ver, mire, Jesús dice que su palabra es eterna, que nunca dejará de ser, que aún la tierra puede desaparecer, pero su palabra no. Entonces, la palabra de Jesús es la palabra eterna de Dios, ¿correcto? Es la palabra eterna de Dios. Y si es la palabra eterna de Dios, entonces no solo es eterna, también es la verdad, porque Dios no puede ser mentiroso. Y el Señor Jesús tampoco fue tachado de mentiroso. ¿Ya entendió? También es amor, la palabra de Dios. También es la sabiduría misma de Dios. Por lo tanto, también es el Espíritu de Dios. Jesús lo llamó mi palabra y no la palabra de Dios. Ponga atención a eso. Mi palabra no pasará, así dijo el Señor. Ahora, mi palabra, y no dijo la palabra de Dios no pasará, dijo mi palabra. Amén. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Si lo sabe, bendito sea. Usted es espiritual y el Espíritu de Dios le enseñó estas cosas. Si no lo sabe y predica, usted no sabe de qué está hablando. Necesita nacer de nuevo. Juan 3, 7, 10 dice: no te maravilles, o sea, no te asombres de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Ve, es que se predica lo que no se sabe cuando no se tiene la palabra de Dios. Por eso Él dijo: mi palabra. Ahora, les hice una pregunta. ¿Por qué dijo mi palabra y no la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Como dije ahorita, si lo sabe, bendito sea.
porque usted es espiritual y el Espíritu de Dios le enseña esas cosas. Ha nacido de nuevo. Si no lo sabe, no predique nada. Necesita primero saber eso. Ahora, si yo se lo digo, si yo le digo por qué Él dijo mi palabra, usted ya debe de saberlo, porque ya se los he dicho en otras ocasiones. Y yo creo que sí. Y ahorita me parece que se los voy a decir de nuevo, ¿sí? Primero es necesario que Dios le revele estas cosas o estará mintiendo o se verá obligado a mentir. Pero si usted es muy honesto con usted mismo, usted no predicará misterios para no enredarse. Solo enseñará cosas de las que está seguro y puede probar, que son verdad, con 2 o más escrituras en la Biblia y algunos ejemplos naturales. Entonces usted estará en la verdad. Pero cuando usted asocia gente alrededor de cualquier doctrina o mensaje de profeta y usted se enseñorea de ellos y comienza a decir que usted es algo que no es, o que Dios le dijo algo que Dios no dijo, usted está echando a Cristo de ese lugar. Por eso afirmo que el Señor Jesús fue echado fuera de las líneas del mensaje de la última hora, pues se han convertido en religiones organizadas, con 6 ramificaciones. Aún así, la profecía que pronunció el profeta de que este mensaje jamás sería una religión, se cumple. El mensaje no es una religión. Yo soy el mensaje y no estoy en una religión, ni me voy a unir a ninguna religión. En el mensaje, ¿por qué estoy en contra de la religión? Usted puede enterarse de eso. Así que el mensaje no es una religión. Ellos han hecho 6 ramificaciones o religiones basadas en este mensaje, el cual mensaje Dios dio al mundo, más bien dicho, a los creyentes de Dios en el mundo. No era para los hermanos Branham, para que tomaran los derechos sobre un mensaje de Dios. ¿Ve? Dios nos los dio a todos los creyentes del mundo para invitarnos a salir fuera de la gran confusión, Babilonia la Grande, que son las religiones organizadas. Y este mensaje fue traído por medio de un ángel y le fue dado a William Marion Branham. William Marion Branham fue el profeta, pero quien le trajo el mensaje fue un ángel, quien nunca anduvo bailando. Este profeta nunca anduvo bailando en un púlpito, ni hablando en lenguas, ni haciendo circo para tratar de ser alguien. Él fue comisionado, él era alguien, porque Dios lo hizo alguien. Él fue comisionado por Dios para llevar esta invitación por todo el mundo. La invitación ya la tiene usted, y los que se han desviado también. ¿Qué cree usted que pasará con esa gente que se decepciona de ellos, de los falsos ungidos? ¿Volverán a confiar en alguien? ¿Querrán después de esto seguir adelante o se volverán a donde estaban? Todas esas muertes las pagarán los líderes falsos, que dicen ser enviados por Dios y no lo son, que se dicen ungidos de Dios. No se enfriará el amor de todos esos que se están perdiendo, o los que se están separando de esas líneas o religiones por culpa de los falsos ungidos. ¿Y qué de los que se enfriaron antes? O sea, me refiero en el principio de las edades de la iglesia. ¿Y qué de ellos? Pues de aquellos es que recibieron el Espíritu estos falsos de hoy. ¿Y todos los engañados serán condenados al infierno por haberse dejado engañar? No, ellos morirán por su pecado. Pero a esos falsos ungidos, Dios los hará culpables de sus muertes, pues son asesinos, como su padre el diablo es asesino desde el principio. ¿Ve? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Allí lo tiene usted. Terrible condición para todos, ¿no cree? Como usted puede entender, la condición actual de la cual el mundo teme, tiene miedo,
Dios nos enseñó a enfrentarla y no tener temor. No tener temor a cosas tales como desastres naturales, guerras nucleares, hambres, asesinatos, pestes y esas cosas que aterran al mundo, a la gente que no conoce a Dios. Porque esos sucesos solo pueden hacer una cosa y no debemos temer a eso. Solo pueden matar nuestro cuerpo y nada más. Eso pueden hacer. Así que el Señor Jesús nos dice que son señales que no debemos temer, o sea, no debemos turbarnos. Turbarse es tener temor, tener miedo. Y dice, no se turben, no se espanten. Bueno, pero ¿cómo no me voy a espantar si viene un huracán directo a la ciudad y yo vivo en un remedo de casa? Pues él dice, solo matará tu cuerpo, no temas, tú estarás vivo. ¿De verdad? Sí, de verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Es palabra de Dios, palabras dichas por el mismo Señor Jesús. Palabras por el que da la vida a los muertos y venció la muerte para mostrarte a ti que es verdad. Y en Mateo capítulo 10, verso 28 dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Tengan temor más bien de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces dice, no teman. Se explican solas estas expresiones y palabras ciertas de nuestro Señor Jesús. Pero para quien tiene problemas de entender, lo diré en la forma que nosotros lo entenderíamos hoy. No matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. ¿Sí? Dice, no tengan miedo a nada que pueda destruir el cuerpo. Mejor tengan temor de aquel Dios que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Dios es el único que puede hacer eso. Si usted pensaba que el diablo puede hacer eso, está equivocado. Con esto recordé al montón de ministros falsos que dicen, se lo va a llevar Satanás al infierno. Señores falsos ministros, Satanás le tiene miedo al infierno. Ese ángel caído tiene más miedo del infierno que ustedes y que millones de personas de las religiones e incrédulos y políticos. Él, Satanás, sabe cómo es el infierno, lo conoce y sabe que fue creado. Ese ser no quiere ni oír nada del infierno. Esto me hace pensar que entonces fue el ángel ese quien metió la doctrina a los testigos de Jehová de que no existe el infierno. Bueno, ahora dicen que sí existe, pero que no es eterno. Bueno, en la Biblia dice eterno. Si se lo pusieron allí de cajón, pues bueno, yo creo lo que dice la Biblia, no lo que dicen ellos. Culpen a quien transcribió la Biblia. Y si dicen, es que eterno quiere decir un cierto tiempo, claro, un cierto tiempo eterno. No es eterno. Bueno, ¿qué le parece si usted se queda tullido 7 años? Es muy poquito tiempo, 7 años, pero para usted va a ser una eternidad. Es que no entienden lo espiritual, no entienden la Biblia. Perdón por decirles que son más carnales que el... Bueno, así lo dejo. No entienden lo espiritual, eso es todo. Por eso digo, pues entonces culpen a quien transcribió la Biblia. Yo creo que también enseñó el diablo a los que siguen creyendo que Dios no meterá a nadie ahí, porque nos ama a todos y todos somos sus hijos. Hago esta aclaración. Que Dios solo tiene un hijo, Jesús. Unigénito es único, no hay ninguno más. Pero por medio de ese único hijo,
recibimos nosotros el poder de ser hechos hijos de Dios. Miren cómo Jesús mismo llama hermanos a estos. Leamos en Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46, y dice, es palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Si usted no sabe qué son los cabritos, son los chivos chiquitos. Las ovejas son otras cosas. Sí, las borreguitas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, esto es a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. Entiéndase esto bien claro. Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos heredar si no somos hijos. Los únicos que pueden heredar del Padre son los hijos. Pero si está diciendo, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, es que nos va a hacer hijos de Él, nos va a adoptar sus hijos, porque si no, no podemos heredar. Sencillo, ¿verdad? Bien, y luego dice el Señor Jesús, ¿por qué? Dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel, vinieron a mí, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de verdad, de cierto, les digo que por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Qué dijo el Señor? Mis hermanos más pequeños. Nosotros no podemos ser hermanos del Señor Jesús porque es unigénito de Dios. Es el único Hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos ser hermanos de Él a menos que el Padre nos adopte hijos de Él. Entonces somos sus hermanos. Y ahí lo está diciendo el Señor. Por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacían. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los chivitos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí lo tiene. Si usted cree que el diablo está ahí, olvídese. El diablo no quiere saber nada de eso. ¿Ve? Específicamente en el verso 40 Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Ve? Note que nos llama hermanos. Hay otra escritura, se la muestro. Leemos Hebreos capítulo 2, versos del 9 al 12. Y dice ahí, palabras que dijo Pablo a los hebreos, en la carta a los hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. ¿Por todos quiénes? Por todos nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas estas cosas, o sea que Dios hizo todas estas cosas por causa de Él. Y por quien todas las cosas existen y siguen existiendo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, puso atención en eso, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por la aflicción, o sea, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quiénes? De los muchos hijos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién santifica? El Señor Jesús a través de su sacrificio. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Y de uno son todos. El que santifica y los santificados.
¿De quién? Del Padre somos todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí tiene usted. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Ese es nuestro Señor Jesucristo, diciéndole al Padre esto. ¿Ya vio? Dice claramente que por medio de Jesús somos hijos de Dios. Los que no son escogidos para hacerlo, no son hijos. Son pueblo de Dios. Son salvos, no hijos. Los demás son muertos. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Todos los que serán condenados por lo que sea, ya están muertos. ¿Entiende? Falta solo el juicio y morirán todos. ¿Todos cuáles? Los que no sean salvos, o hijos, o siervos de Dios. Pues nadie más vivirá. Solo 3 grupos. Usted puede decir, y los ángeles, espere, si estamos hablando grupos de humanos. Hijos, de ahí serán los reyes y sacerdotes. Siervos o sirvientes serán la guardia, administradores y otras cosas de gobierno. Los salvos serán las naciones y pueblos. Usted puede alegar, ¿y qué serán los ángeles? Yo le pregunto a usted, ¿y qué serán los de otros mundos, los extraterrestres? Seguro alguien pensará que no hay seres en otros mundos. La lógica dice que sí. Y aquí no voy a usar la Biblia porque la Biblia no habla de ellos, pero la lógica dice que sí. Porque Dios hizo millones de planetas. Hay millones de planetas. ¿Los hizo para nada? Es mi pregunta. Contéstesela usted. ¿Dios hizo infinidad de planetas para nada? Ni modo que diga usted que los hizo solo para que los miráramos. Solo vemos 3 o 4. Pero Dios hizo millones. Así que no descarte eso. ¿Entiende? Pero le diré que los ángeles seguirán cumpliendo su tarea igual. Lo que hacen hoy. O sea, igual a lo que hacen hoy. Solo que entonces sí los veremos y podremos interactuar con ellos. O sea, convivir con ellos. Bien. No quiero meterme más allá de lo que está escrito para evitar decir algo que no pueda probar en lo escrito en la Biblia. Pues hablar de más también es falta de sabiduría. Así que volviendo a nuestro tema diré que la advertencia para nuestros días, en aquellos días, estos días, no es que tengamos cuidado con las cosas malas que están pasando. Solo que no tengamos temor de esas cosas. Pero el Señor Jesús se advierte diciendo, miren que nadie los engañe. En palabras de nosotros es, cuidado que nadie los engañe. Pongan atención que nadie los engañe, porque vendrán falsos ungidos del Espíritu Santo, diciendo que vienen porque Jesús los mandó y que vieron o escucharon a Dios y que Dios los llenó de poder y cosas semejantes. Así que si les dicen, miren mi religión, qué hermosa, no crean. O miren, esta es la verdadera, no salgan. Porque como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que cualquiera que le diga, ahí viene, no se lo crea. ¿Ve? Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Es la verdad de Dios la que salió del oriente de Israel? Y salió a través de Pablo, apóstol y profeta enviado con la verdad, ¿cierto? Ok. Entonces, allí comienza el rayo. Porque dicen, fíjense, esta es la verdadera. Si alguien les dice, acá está, no salgan. Porque como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Bien, es la verdad de Dios, la que salió del oriente, de Israel. Y vamos a ver cómo salió la verdad de Israel. Salió a través de Pablo. ¿Y qué era Pablo? Un apóstol y profeta enviado con la verdad. ¿Enviado con quién? ¿Cristo venía en él? Sí, la verdad venía en él. ¿Quién es Cristo? Es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo de Dios.
Vea como usted quiera verlo. O lea San Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí lo tiene usted. Así que allá salió el rayo. ¿Quién salió de allá? El Hijo del Hombre, comisionado a los gentiles, a expandir el evangelio eterno a las naciones. El evangelio no consiste en mentiras, tampoco solo en poder, pues el diablo también tiene poder, pero no tiene verdad. Tampoco son los dones, pues casi todos los puede imitar el diablo, menos uno. Jamás lo imitará ni puede siquiera. Sé que ahí le vino una pregunta a su mente. Aquí está la respuesta. La respuesta es, o más bien la pregunta es, ¿qué don no puede imitar el diablo? La respuesta es el amor de Dios. El amor. El amor de Dios, o el amor sublime, o el amor divino, solo Dios se lo puede dar, nadie más. Dios se lo da, y si usted lo aceptó, debe estar en usted. Evangelio según San Juan, capítulo 13, 34, 35 dice, lo dije muy rápido, Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Amén. No es amor así de simpatía, de me caes bien, de qué bueno, y esto, de andar fingiendo que amas. No, eso no es el amor divino, es con amor divino como Jesús nos amó. No es con amor así natural, amor de humanos, no. Es el amor divino que va más allá de una simple simpatía. Allí está la Escritura, que confirma el mismo Señor, de que Satanás no puede hacer eso. Porque dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Satanás no puede ser discípulo del Señor, así que no puede imitar eso, ¿ve? Porque tiene que demostrarlo con eso. Si tienen amor los unos con los otros. Entonces, eso lo confirma el Señor, de que Satanás no puede hacer eso. Satanás jamás podrá probar ser discípulo de Jesús. Bien, volviendo al tema. Pablo fue el primer hijo del hombre que salió del oriente, con el evangelio verdadero, luz del relámpago, igual al conocimiento de la verdad. Quizás usted se pregunte, ¿por qué hijo del hombre? Usted puede ver estas escrituras para que entienda cómo llama Dios a un profeta. Jesús decía de sí mismo, el Hijo del Hombre no hace nada si primero no lo ve hacer al Padre, ¿cierto? Esto lo decía porque Él era el profeta de ese día. Y Él es el espíritu de la profecía misma. Vea, escrito está en Ezequiel, capítulo 2, versos del 1 al 8. Dice allí, me dijo, ¿quién le dijo? Dios, el Padre. Me dijo, hijo del hombre, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Ve? Le está diciendo a un profeta, hijo del hombre. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Yo oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso, quizás ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras,
Aunque te encuentres entre zarzas y espinos y vives con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Ahí lo llama muchas veces así, hijo de hombre, y come lo que yo te doy. Entonces el ángel fuerte traía un librito en su mano, ¿recuerda usted eso? Apocalipsis 7. Y le dijo a Juan, ten, cómelo y amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, ¿cierto? Allí dice lo mismo, y come lo que yo te doy. Por eso yo afirmo que el librito es el mensaje. Ahí lo llama muchas veces pues así, hijo del hombre. Ahora leemos en Daniel capítulo 7, verso 13. Otra vez lo dije muy rápido. En Daniel capítulo 7, verso 13. Y dice, palabra del Señor, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía y aquí estaba, o miré y vi, como usted quiere interpretarlo, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Cómo qué? Como un hijo de hombre. ¿Qué parecía él? Un profeta, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién era el anciano de días? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Ya vio quién era el Hijo del Hombre? Sí, el Señor Jesús, regresando a Dios. Ve. Bueno, ahorita le pongo esto. Ahí Daniel ve a Jesús como profeta cuando Dios le recibe después de la resurrección y le da todo el poder en el cielo y en la tierra. Eso lo podemos leer en Mateo 28, 18. Y dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí lo tienen, ¿ve? En Daniel capítulo 8, verso 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. ¿Ve? Hijo de hombre otra vez. Porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Ve? Allí el ángel llama a Daniel hijo del hombre o hijo de hombre. Creo que es suficiente para probar lo que Dios dice. Ahora dice que el rayo sale o relumbra en el oriente y se muestra hacia el occidente. Bien, si los que conocen del mensaje saben de las edades de la iglesia, sabrán que los mensajeros que siguieron después de Pablo no fueron profetas hasta el último, a la edad de la Odisea, que es la última edad de la gracia. Entonces, ¿dónde fue ordenado este profeta? ¿En Occidente? En América. ¿Qué es Occidente? En América, con la misma doctrina del primer hijo de hombre. Según la gracia, fue Jesús. Y para los gentiles, Pablo. Y al final, William Branham. Ahí tiene usted el rayo corriendo desde el oriente hasta el occidente. ¿Qué es el rayo entonces? Recuerde usted que el rayo alumbra, ¿sí? Así que fue William Branham en occidente, con la misma luz verdadera, la misma doctrina que trajo el Señor Jesucristo y Pablo, y haciendo las mismas cosas. Esa es la causa que lo hayan confundido con Jesús nuestro Señor. Y una facción o fracción de los creyentes del mensaje se hayan asociado con esa idea y aún se bautizan en el nombre de William Branham. Eso está mal. Hermano Branham fue un hombre con espíritu de hombre, un profeta sí, pero un profeta que nació de madre y padre, nacido en pecado. No es Dios, sino una criatura de Dios. Y solo se debe adorar a Dios, no a las criaturas. Eso es fanatismo religioso. El hermano solo fue un hombre común nacido de mujer,
con la comisión de profeta para nuestro tiempo, como hijo del hombre para nuestro tiempo. No como Jesús nuestro Señor. El hermano Branham nació de pecado y vivió en pecado hasta su llamado. Lean su historia. Hay un libro que se llama La historia de mi vida. Ahí podrán ver que él intentó suicidarse, él mismo lo dice. ¿Cómo pueden decir que él es Cristo Jesús? Eso es idolatría pura. Y eso es lo que causa los falsos ungidos. Y abundan por causa de la gente que no pregunta a sus maestros para estar ciertos de la doctrina, si es falsa o verdadera. Si ellos preguntan y las respuestas no concuerdan con la verdad escrita ni ejemplos claros, o si los callan para que no pregunten, entonces también el creyente se hace culpable por quedarse allí. Ellos deben salirse de allí y buscar la verdad. Si alguno de mis hermanos queda confundido por algo que oyen de mí y no preguntan para aclarar sus dudas, nada de culpa tengo delante de Dios. Yo les he dicho a todos que pregunten si tienen dudas. No me importa cuán difícil sea la pregunta. Si Dios la sabe, me dará la respuesta y será probada en las Escrituras, como ejemplos y con ejemplos naturales y lógicos también. Si el hermano que yo instruyo o enseño se va tras la mentira, su sangre sea sobre él. Yo soy inocente, porque pongo por testigo a Dios que les he dicho y les diré aún que pregunten hasta que entiendan la verdad. Les digo la mejor manera de no tener dudas. Esa manera es preguntando al que sabe todo. Si yo no sé la respuesta, entonces oramos y pedimos a Dios que nos dé la respuesta. Oramos juntos a Dios que nos dé la respuesta. Yo confío en Dios, que dijo por medio del apóstol Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da y no se hiere. O sea, no se burla de nadie, llamándolo tonto, ¿ve? Bien, mi hermano o hermana, espero que les sea de gran ayuda esta advertencia de nuestro Señor y no se espante de nada. Le digo que es el relámpago que sale de allá, ya le dije. El relámpago tiene una luz y la luz tenía que llegar a través de un hijo de hombre, aquí a Occidente, porque salió a través de un hijo de hombre. Por eso dijo el Señor Jesús: como el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí lo tuvimos. Porque se espantan porque yo digo, el Hijo de Hombre ya vino y ni lo supieron. ¿Me entienden? Pero muchos no lo entienden. Ahora, yo no estoy hablando de Jesucristo, yo estoy hablando del profeta William Branham. Sí, yo no estoy hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la luz que salió en el primero allá y llegó en el último acá, a través de todos los mensajeros. Ahora, les decía, el Señor no llama tonto a nadie. Por eso digo, espero que les sea de gran ayuda pedir a Dios revelación o la verdad sobre preguntas que tienen. Esta advertencia de nuestro Señor, y no se espante de nada de aquello que estén diciendo los sensacionalistas. O sea, espero que les sea de gran ayuda esta advertencia del Señor, de nuestro Señor, y no se espante de nada de lo que estén diciendo los sensacionalistas de hoy en día, o sea, los falsos ungidos, para meter miedo a la gente, profetizando mentiras. Otros diciendo que nos invadirán extraterrestres. Ajá. Otros que caerá un planeta que destrozará la Tierra. Ajá. Miren nada más. ¿Y entonces dónde pondrá Dios la santa ciudad? Digo porque yo creo lo que Dios dice por medio de sus profetas. Y uno de ellos, Juan, vio que Dios ponía su santa ciudad aquí en la tierra. Si está destrozada, ¿cómo la va a poner? Otros dijeron que Él morará en este planeta. ¿Cómo va a poder morar en este planeta si está destrozado? Otros dicen que la tierra es el descanso, o sea, otro profeta dice que la tierra es el descanso o escabel de los pies de Dios. ¿Ve? Yo creo eso. Entonces no tema nada, mejor cuídese de los engañadores y religiones falsas. Esas sí lo dañarán a usted.
no solo a su cuerpo, sino a su alma. Esa es la verdadera amenaza. Amén. Por eso se nos advirtió diciendo en aquellos días, estos días. Dios los bendiga. Al que lee y comparte esta enseñanza a los hijos de Dios, su hermano en Cristo Jesús, Señor nuestro, José Luis Carrera Torres. Hasta pronto.